Este viernes 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna y en este marco teníamos que referirnos a la colección Manuales de la Academia Mexicana de la Lengua. El doctor Felipe Garrido nos acompaña esta tarde para hablarnos un poco de esta colección que transita por algunos de los temas que hemos visto en este pequeño sondeo que realizamos en el Zócalo capitalino. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Pues háblenos un poco de los temas que aborda en esta colección. La Academia Mexicana de la Lengua, a lo largo de sus 150 años de historia, que se cumple este año, ha sido siempre un interlocutor con el público. El público tiene curiosidades acerca del lenguaje, si se dice de esta manera o de esta otra, si más vale no usar tal o cual palabra, en fin. Y la Academia pues es un lugar al que se acude para tener respuestas a este tipo de preguntas. Por suerte, en este momento me corresponde dirigir esa comisión de consultas. La otra comisión de la Academia es la de lexicografía, que se encarga de elaborar los diccionarios y los demás instrumentos que la Academia tiene para describir el idioma que hablamos. Uno tendría la impresión de que el idioma, el lenguaje, nuestra lengua española, está evolucionando de manera muy vertiginosa por las circunstancias culturales, tecnología, circulación. Así ha sido siempre. Ha sido siempre. Así ha sido siempre. Hay momentos de mayor contacto con algunas lenguas, entonces hay una mayor cantidad de cambios que tienen que ver con esas. A veces por especialidades. Por ejemplo, si uno piensa en el vocabulario de la ópera, pues ese es un vocabulario lleno de italianismos. ¿Qué opinión le merece el hecho de que en ocasiones productos, objetos son bautizados de manera comercial y este nombre genérico, pensemos en el pan de caja o en aquella bebida oscura de cola, pasa? Ese es un efecto de las leyes del comercio en el lenguaje, ¿no? Es decir, porque digamos que el lenguaje tiene su propia mecánica y sus propias reglas para evolucionar, y quienes lo van haciendo cambiar son los usuarios. O sea, las academias no dicen cómo debe ser el lenguaje, las academias estudian cómo es, pero quienes imponen los cambios son los hablantes. En este contexto, doctor, ¿qué futuro tienen las lenguas indígenas, que para una amplia población mexicana pues son su lengua materna? Las lenguas originales o indígenas, algunas son lenguas con una población muy grande, como el náhuatl, como el maya, como el mixteco. Son lenguas con muchos hablantes, y yo diría que lo que se puede esperar de ellas es que sigan siendo lenguas que una gran parte de la población tiene, y que como viven en contacto con el español que hablamos en México, pues hay préstamos que se hacen unas a otras continuamente. Por razones históricas, algunas lenguas han ido perdiendo el número de hablantes que tienen. Otro aspecto importante es el que usted nos recuerda en uno de los 8 libros que presenta en esta colección Manuales, que nos habla de la importancia activa del lenguaje. Sin comprensión no hay lectura. Háblenos de la importancia de leer y de cómo se ha modificado el ciclo de lectoescritura. Incluso antes de la escritura, de la lectura, está claro que si hablamos dos lenguas distintas y ninguno de los dos conoce la del otro, pues no vamos a poder entendernos. No hay comprensión posible. A veces esto se disfraza un poco, porque dentro de la lengua que tenemos puede haber ciertos espacios que no pertenecen a todos los hablantes. Si dos especialistas o un grupo de especialistas entran a los terrenos muy propios de su especialidad, va a ser muy difícil entenderles, para quien no sea parte de ese. Y eso sucede en el mundo de la publicidad, sucede en el mundo de la televisión, sucede en el mundo de las ciencias sociales. Y esto sucede no nada más en una cuestión así de laboral.
Hay oraciones que quizás repetimos todos los días porque pertenecemos a alguna confesión religiosa y que no sabemos exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Hay fórmulas de cortesía que se repiten porque vienen de hace muchos años, pero que no las decimos con una comprensión cabal de lo que estamos diciendo, ¿no? Doctor, ¿cómo generar valor social en torno al idioma, al lenguaje? ¿Cómo revalorarlo en la educación básica? El lenguaje nos interesa más de lo que parece, ¿eh? Prueba de eso es la enorme cantidad de consultas que recibe la academia, se puede decir todos los días, cada semana. Tenemos muchas curiosidades y sí tenemos la necesidad de que alguien nos explique si lo que estamos diciendo está bien dicho o no está bien dicho, cómo podríamos decirlo mejor. Esa es... antes de que los seres humanos hubieran desarrollado un lenguaje, en realidad no eran seres humanos, eran especies animales que no podían tener el nivel de comprensión que tienen ya los seres humanos, ¿no? Doctor Felipe Garrido, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ahí tiene usted colección manuales de la Academia Mexicana de la Lengua. Acérquese usted a este organismo. Y otra cosa muy importante, la mayoría de estos manuales responden a las preguntas que el público hace. O sea, no es que se nos haya ocurrido decir, vamos a hablar de los indigenismos de México o de dónde vendrá eso de pasarse de la raya o guateque o por qué le decimos Catrina a la calaca en los días de muertos. Pues muchísimas gracias, doctor Garrido. Ahí tiene usted la oportunidad de disfrutar, de entrar a la vía regia del conocimiento a través de la lengua en este Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas gracias.